ahora sí la parte práctica, porque la vez pasada que les había dicho que iba a ser práctico, pues sí fue práctico, pero les tenía que explicar todo el contexto de las matemáticas y las fórmulas que se aplican para la inteligencia artificial. Pero hoy vamos a comenzar ya. Ok, entonces perdón, me trabé. El objetivo de hoy pues va a ser terminar la primera práctica, y entonces al final del día les voy a dejar que ustedes practiquen un poco y realicen una mejora al algoritmo que vamos a ver el día de hoy, para que suban, no sé si al final de la clase, si terminamos hoy la parte práctica, la parte del algoritmo que les quiero mostrar, pues les dejo como tarea que ustedes realicen la mejora para que la próxima clase lo chequemos y podamos ver la mejora como debería estar bien hecha, en dado caso que hayan quedado dudas. Les recuerdo que esta práctica o estas prácticas que vamos a estar viendo pues son con el lenguaje de Python, entonces voy a tener en consideración esa parte, porque pues como es un lenguaje que probablemente nadie haya visto, y de hecho incluso yo no me considero experto en el lenguaje, entonces cuestiones de sintaxis y detallitos por ahí pues los voy a tener en consideración. Lo que me importa más bien es, como ya saben, la lógica y el contexto que vamos a estar analizando. Bueno, como les había comentado, tienen la opción, ven mi pantalla. Sí, maestro, sí se ve. Correcto. Pues les había mostrado el Google Collaborative, Google Colab. Entonces ustedes pueden utilizar pueden utilizar Anaconda o no sé, cualquier editor de Python que ustedes conozcan. Si no conocen ninguno, o por ejemplo si tienen las limitaciones, como les había comentado, de la memoria en sus computadoras, pues pueden utilizar que es, la verdad, está bastante bien, y pues es para lo que necesitamos nosotros, pues cumple con todo lo que necesitamos. Ya más adelante, si vemos que necesitamos otras cualidades, pues podemos pasarnos al programa de escritorio, pero por mientras podemos usar este es bastante completo y bastante fácil de comprender. Les comento que nosotros vamos a estar trabajando con un problema, digamos, real, entre comillas, porque no es real. ¿En qué consiste este problema? Pues es una empresa, una empresa que tiene un almacén, que es una tienda en línea. Entonces tiene un almacén y quiere incorporar una inteligencia artificial para que exista un robot que recorra ese almacén y vaya recogiendo y entregando paquetes. Entonces esa va a ser la problemática que vamos a resolver. Ahora bien, yo hice un pequeño mapa, pudiera decirse, con el que vamos a estar trabajando. Con respecto a este mapa, sí me gustaría que ustedes creen uno ustedes mismos, que es con el que van a estar trabajando. Por ejemplo, yo aquí creé uno bastante sencillo, digo, no se tienen que complicar la vida. Yo hice en Paint, que es de 4x3. Es suficiente para abarcar la problemática. Entonces digamos que hay una salida y pues el robot puede pasar por todas estas partes del almacén. Entonces ustedes pueden hacer el de ustedes mismos.
bastante sencillo de 4x3. No importa que esté bastante simple. Lo que vamos a ver es que la inteligencia artificial va a buscar el camino más eficiente para llegar de un punto a otro en el almacén. Ahora bien, yo le puse unas letras al pequeño mapa para poder identificar las diferentes. No sé si recuerdan en la presentación que les mostré la vez pasada, pues nosotros tenemos un entorno que viene siendo el almacén. Vamos a tener un agente que va a ser el robot que va a estar caminando por todo el almacén. Y tenemos estados, acciones y recompensas. No sé si se acuerdan de esa parte. Entonces, para poder ejemplificar los estados, le he puesto unas letras al pequeño laberinto, al pequeño almacén. Entonces, como pueden ver, está el estado A, B, C, D, E, F, G, H, I y así hasta la L. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver para qué nos van a servir estos estados y cómo lo vamos a utilizar en el algoritmo. Entonces, una vez definido esta parte, les vuelvo a repetir, ustedes tendrían que crear uno ustedes mismos, que es el que les va a servir para su práctica. De 4x3 es más que suficiente. Lo primero que vamos a hacer para esta práctica, pues va a ser importar las librerías que vamos a utilizar. Como cualquier programación, ya ven, por decir en Unity que usamos los views, pues en este caso para Python pues igual se necesita importar las librerías. Para importar las librerías, para que se vayan teniendo un poco de acercamiento al lenguaje, pues se usa la palabra reservada import seguido de la librería que vamos a utilizar. En este caso es NumPy, que pues no sé si recuerdan, pero NumPy es una de las librerías que se usan no precisamente para la inteligencia artificial, pero esta librería pues tiene muchas funciones matemáticas y muchas funciones de arreglos y muchas funciones que nos van a servir para la inteligencia artificial, pero no precisamente se usan solo para la inteligencia artificial, sino que se usan en cualquier tipo de problemática que se quiera resolver realmente. Para las librerías, pues algunos lenguajes, o si no es que en todos, pues podemos ponerle un alias. En este caso es con la palabra reservada as, y pues aquí ustedes le ponen cualquier alias, pero bueno, el más común utilizado pues es NP para NumPy. Digo, para los que tengan dudas, pues el alias lo único que permite, o cuál es el beneficio, que en vez de utilizar en un futuro para utilizar la librería NumPy, en vez de escribir NumPy, pues escribe solo el alias. Esto es muy útil cuando el nombre de la librería pues es muy largo. No sé, por ejemplo, funciones matemáticas para inteligencia artificial, pues en vez de escribir todo el nombre, pues lo abrevias y le pones un alias para que lo puedas utilizar más fácil en un futuro. Ahora les comento más o menos cómo funciona esa parte del Google Colab. Para escribir, por ejemplo, código, pues aquí tienen la opción de código y texto. ¿Cuál es la diferencia? Que texto pues es texto y realmente es nada más pueden ser como comentarios, apuntes, notas. Es muy útil, por decir, Google Colab, como es para colaborar, como su nombre dice. Yo puedo compartir este repositorio y ustedes van a poder ver las notas, los comentarios y todo, y así entre ustedes se pudieran compartir. Y pues el texto es nada más, o sea, lo pueden usar para escribir notas, títulos, no sé, para contar lo que hacen. Y tienen la otra opción de código y pueden ir separando su código
por partes. Si no, lo pueden escribir todo en uno solo. Lo pueden dividir. Para ejecutarlo, pues es nada más aquí en el circulito con el triángulo y se ejecuta. Si tiene algún error, pues les marca error, no sé. Bueno, para los que no conozcan mucho Python, la peculiaridad que tiene este lenguaje es que no necesita escribir el punto y coma. Es una de sus principales características. No necesita el punto y coma, por lo que sufrimos todos los programadores casi siempre. Pues Python eliminó el punto y coma y es una de sus grandes ventajas. Tiene, por supuesto, muchas otras ventajas, como que es más rápido para analizar grandes cantidades de información y funcionalidades técnicas que lo hacen aún mejor que otros lenguajes. Sin embargo, una de las características que lo distinguen es que no tiene el punto y coma. Otra de las características que lo distinguen es que se rige por las indentaciones. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando ustedes escriben un for each o un for o un if, que pues normalmente tiene un espacio, por ejemplo aquí inicia el if y un espacio después, escriben su código. Por ejemplo, así, if condición, y normalmente, si ven, se dan cuenta, tiene un espacio entre donde empecé a escribir y donde va el código nuevo. Entonces, con Python ya no se necesitan las llaves. Con Python es nada más el espacio que hay. Aquí es lo que indica que va dentro de, es lo que agrupa al código. Entonces esa es otra de las peculiaridades que tiene, que ya no tienes que ir abriendo y cerrando las llaves. Sin embargo, llega a ser muy útil, pero para los que ya están acostumbrados, pues llega a ser igual un poco confuso y a veces si no pones la misma indentación, pues llega a ocasionar errores. Pero bueno, en cualquier momento si les marca algún error, aquí lo pueden ver y les explica, y de hecho tiene la funcionalidad de buscar en Stack Overflow. Es una de las ventajas de Google Colab. Bueno, entonces vamos a seguir. Otra de las cosas que vamos a hacer ahorita pues es definir los parámetros que vamos a utilizar. Para la ecuación. No sé si recuerdan, pero en la fórmula que les había mostrado en aquella presentación, se les voy a mostrar nada más para que recuerden. Es esta fórmula que les comento. Entonces vemos aquí dos factores que se utilizan en la fórmula. Uno es el parámetro alfa, y el otro que por lo que veo no está escrito aquí, pero sí nos va a servir, que es la que les había comentado, que es este de aquí, gamma. Entonces son dos variables, gamma, que lo vamos a poner en .75, y alfa en .9. Entonces estos dos parámetros nos van a ayudar para la ecuación que habíamos visto en la presentación anterior. Estas dos variables pues ya les había explicado, ¿no?, para qué se utilizan. Y si recuerdan, por ejemplo, aquí gamma es el factor de descuento,
y alfa en esta parte era la probabilidad. Entonces tenemos estos dos valores y ahora vamos a definir el entorno como habíamos visto en la presentación. Igual pues hay un entorno y es lo que vamos a definir ahora. Para definir el entorno, entonces vamos a tener una posición y le vamos a poner el estado. Le vamos a poner el estado, es decir, los estados. Vamos a ponerle ubicación a estado. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Para definir un objeto, pues es con las llaves, los corchetes de condiciones, por decir, no sé cómo llamarle. Son esos corchetes. ¿Y qué vamos a hacer? Ahorita vamos a definir todas las ubicaciones y los estados. Por ejemplo, aquí como ya les mostré en mi mapa, pues tenemos las ubicaciones A, B, C, D y así consecutivamente. Entonces vamos a definir que la ubicación A pertenece al estado 0. No podemos dejarlo con la letra porque al final de cuentas matemáticamente necesita un número y además porque vamos a trabajar con matrices. Entonces al trabajar con matrices pues es mejor definir un índice que una letra. Entonces nada más por esa razón es que vamos a usar la ubicación a qué estado pertenece. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, hasta la L. Digo, esa es parte de la talacha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Entonces tenemos que A representa el estado 0, la B va a representar el estado 1, la C el estado 2 y así sucesivamente. B1, C2, D3, D4, F5, G6, H7, I8, J9, K10 y L11. Entonces, como vemos, ya definimos los estados. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Lo único que hemos hecho hasta ahora es definir a qué estado representa cada ubicación dentro del mapa que tenemos del almacén. Esta parte es muy importante porque digamos que si ustedes no escriben adecuadamente, no definen adecuadamente estos estados, pues a final de cuentas eso nos va a ocasionar un error. Entonces, una vez definidas, estos van a ser los estados. Ahora vamos a definir las acciones. Son estados, acciones, recompensas. Si recuerdan bien como lo vimos en la presentación. Ahora bien, para definir las acciones es más sencillo. Las acciones va a ser un arreglo. ¿Qué acciones tenemos? Las acciones es que en esa parte causa un poco de confusión, pero quiero que
que vayan viendo un poco la diferencia. Las acciones son aquellas que podemos hacer a partir de un estado. Entonces son prácticamente 11 acciones las que podemos hacer, 12 perdón, pero como vamos a trabajar con matrices, pues vamos a empezar con el índice 0. Entonces tenemos la acción 0, la acción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué? Porque cada acción, por ejemplo, si estamos en la A y nos vamos a la B, esa es la acción. Si nos vamos a la E, es una acción. Entonces cada estado, digamos que también representa una acción. Por eso es que vemos que son semejantes, son parecidos, mas no representan a lo mismo. Una cosa son los estados y otra cosa son las acciones que el robot, el algoritmo va a realizar. Y ahorita vamos a ver la diferencia en la siguiente parte de este algoritmo. Porque ahora vamos a definir las recompensas. ¿Cómo vamos a definir las recompensas? Si recuerdan, cada una tiene una manera de representarse. Por ejemplo, las recompensas normalmente se representan con R. Así que ustedes lo pueden escribir con R, no sé, por ejemplo, a mí se me hace más fácil sustituir en una ecuación, pues si tengo las variables que se llaman de la misma manera. Sin embargo, aquí en el ejemplo práctico, pues estoy poniendo tal cual el nombre, como para que tenga un poco más de sentido también. Entonces aquí vamos a definir las recompensas que nos va a ayudar a formar ese plan. Como les había comentado, nosotros vamos a tener un plan que va a ser el que el robot debería seguir. Por ejemplo, si está en la A y queremos que se vaya a la C, pues el plan debería ser que de la A pase a la B y de la B pase a la C. Sin embargo, si recuerdan bien, el robot puede tener su propia política y puede ser que en vez de ir de la A a la B, pues prefiera irse por otro camino hasta llegar a la C. Por ejemplo, pudiera ir a la E, a la I, a la J, F, G, H, D, C. Digo, esa puede ser una política que a final de cuentas la inteligencia artificial adopte, que es muy diferente al plan que nosotros tenemos pensado. Pero digo, eso puede pasar, es una probabilidad. Entonces, el definir las recompensas nos va a ayudar a definir un plan. Sin embargo, no quiere decir que sea lo que vaya a realizarse posteriormente.